Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que proclamaste solemnemente a Jesucristo como tu Hijo muy amado, cuando al ser bautizado en el Jordán, descendió el Espíritu Santo sobre él. Concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, que se conserven siempre dignos de tu complacencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tenga la bondad de sentarse y escuchamos con atención la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles. No romperá la caña esquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará ni se doblegará hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen sus enseñanzas. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Hijo de Dios, glorifiquen al Señor. Denle la gloria que merece. Postrados en su templo santo, alabemos al Señor. Te alabamos, Señor. La voz del Señor se deja oír sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor es imponente. Te alabamos, Señor. El Dios de majestad hizo sonar el trueno de su voz. El Señor se manifestó sobre las aguas desde su trono eterno. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles.
En aquellos días, Pedro se dirigió a Cornelio y a los que estaban en su casa con estas palabras: ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Él envió su palabra a los hijos de Israel para anunciarles la paz por medio de Jesucristo, Señor de todos. Ya saben ustedes lo que sucedió en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, como Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y como éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo llegó Jesús de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistía diciendo: yo soy quien debe ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a que yo te bautice? Jesús le respondió: haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. Entonces Juan accedió a bautizarlo. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma. Y se oyó una voz que decía desde el cielo: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Palabra del Señor. Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa. En este día vamos a conversar un poquito sobre el bautismo de Jesús, sobre el bautismo de nuestro Señor. Un error muy común que cometen los católicos es, la Biblia está allá y el agua está allá, por favor, es salirse de la Iglesia Católica y volverse a bautizar. Ustedes no se han dado cuenta que los católicos, después que se van de la iglesia, dicen: ya, me salgo de la iglesia. Y van donde el pastor y el pastor le dice: el bautismo de niños no sirve. ¿Usted se acuerda cuando lo bautizaron? Ni cuando usted se casó se acuerda. Ni cuando hizo la primera comunión se acuerda. ¿Verdad que usted no se acuerda cuando lo bautizaron? No. Entonces ese bautismo no sirve porque usted no tenía uso de razón y tiene que volverse a bautizar. Te suma, resta, multiplica y divide y dice: náguara, ¿sí sabe? Es más, ¿usted se acuerda cuando a Jesús lo bautizaron? No, pero la Biblia dice que a Jesús lo bautizaron en un río, ¿sí o no? ¿Y a usted dónde lo bautizó el Padre? Con una poncherita de agua. Y si Jesús se bautizó en un río, usted tiene que bautizar en un río o en una piscina, porque el bautismo es meterse de cabeza, de inmersión y ya. Y usted dice: náguara, usted sí sabe.
¿Usted había visto que Jesús tenía padrino? ¿Jesús tuvo padrino el día de bautizo? No. Y ustedes los católicos le ponen padrinos. Y el católico dice, nah, guarda, este sí sabe. ¿Y qué tengo que hacer? Pues volverse a bautizar. Y cae de tonto en el error que cometen las sectas protestantes, en el engaño. Efesios capítulo 4, versículo 5. Llega a decir San Pablo que el bautismo no es un juego, que el bautismo es uno, no son varios, que el día en que usted fue bautizado, ese bautizo le sirve para toda la vida, que ese bautizo es para siempre. Es más, mire, aquí le digo un secreto para que usted sepa, un secreto aquí entre nos. El único sacramento que ningún cura, ni ningún diácono, ni ningún obispo le puede negar a usted, ¿sabe cuál es? El bautismo. Usted puede ir a casarse y el padre le dice, bueno, falta el estipendio, faltan papeles, o esas excusas que ponen los padres, y usted tiene que ir a buscarlo. Usted puede ir a hacer la primera comunión y le dicen, pues falta confesarse y falta que haga esto, y tiene que hacerlo. Pero el único sacramento que no se le niega a nadie en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, es el sagrado bautismo. Si usted es mayor de 7 años, el padre le puede decir, primero me hace la catequesis y después el bautismo. Si usted es menor de 7 años, le dan el bautismo sin catequesis. Claro, tiene que llevar los papeles, tiene que llevar los requisitos, ¿verdad? Llevar la vela blanca, llevar el paño blanco, debe llevar sus padrinos, llevar los papeles a la oficina, dar el estipendio, pero no se lo puede negar nadie. ¿Por qué? Porque es un sacramento tan importante que cuando la gente sabe para qué sirve, entonces lo cumple. Y cuando la gente no sabe para qué sirve el bautismo, entonces dice, eso es un sacramento más, eso no sirve. Yo me voy a volver a bautizar porque el bautismo de la iglesia no vale, porque ese bautismo debía ser en el río y aquí no me llegaron para el río y yo quiero ir para el río. Siga yendo para el río, le pasa lo de la señora que se ahogó por andar en el río metida, el pastor la dejó ir y se fue. Y otro que se murió porque le cayó una bacteria en un cochino río que había por allá, todo sucio y mugroso, le pegaron una bacteria. No. Le voy a mostrar primero que es un solo bautismo. Efesios capítulo 4, versículo 5. ¿No? Un solo Señor. Un solo Señor. Una sola fe. Una sola fe. Un solo bautismo. ¿Cuántos bautismos? Un solo bautismo. ¿Cuántos bautismos? Uno solo. Y entonces dice los protestantes, el bautismo de los católicos no sirve. Usted tiene que volverse a bautizar porque ese bautismo no le funcionó. Era de niño, tenía padrinos y aparte de no funcionar y no servir ese bautismo, no lo hicieron en el río. Dice el católico, me voy. No. Según la Biblia, debe ser un solo bautismo. No hay más. No hay más. Miren. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 30, nos narra la historia de un carcelero. Desde el 25 lo pueden leer en su casa. Pero en el versículo 30 llega a decir que un carcelero se bautizó con toda su familia y no había ningún río. ¿Sabe a qué hora se bautizó? A medianoche. Bastó la fe del papá para que se bautizara toda la familia, para que se bautizaran los hijos. Y no dice, se bautizaron todos menos los niños. Agarraron a medianoche para el río Jordán y Chupulún y se bautizaron. No, para que haya bautismo se necesita el agua. Es más, otro paréntesis. ¿Usted sabía que siendo usted católico y ve a un niño en peligro de muerte que esté agonizando, usted sabía que lo puede bautizar o no sabía? Sépalo. Si usted está en una finca o si usted está en un lugar lejos donde no llegue el sacerdote y hay un niño agonizando o una persona agonizando y usted fue bautizado, usted le debe preguntar,
a la mamá si es del niño, ¿el niño está bautizado? Si le dice que no, en caso de emergencia, la iglesia lo permite. Usted puede agarrar agua y decirle, yo te bautizo, fulanito de tal, le dice el nombre, Martín García. Yo te bautizo en el nombre del Padre, le pone agua, y del Hijo y del Espíritu Santo. Si el niño se salva, tienen que llevarlo al cura para que el Padre le ponga los santos óleos y le deben decir qué sucedió. Miren lo importante que es el bautizo. Y si es grande también usted lo puede bautizar. Si hay una persona, un accidente en la carretera y una persona está muriendo y no tiene el bautizo, usted debe preguntar porque usted es católico. Y preguntarle, ¿usted está bautizado? Si le dice que no, puede agarrar agua, le hace una cruz, le pide a Dios que la bendiga y lo bautiza. ¿Lo sabía? En caso de emergencia. No es lo que hacen ahorita, ¿cómo que llaman eso? Los que ponen agua, eso. La postura de agua, eso no está permitido en la iglesia. La postura de agua no está permitida en la iglesia. Y entonces le hacen al niño, en vez de llevarlo a la iglesia para que el padre lo bautiza, le corren el agua, le ponen el agua y la siguen corriendo año tras año. Y fiesta, y fiesta, y fiesta. No, señor, eso está mal. Y eso lo están haciendo los que colocan el agua. Eso no está bien. Eso se hacía antes, porque antes los padres eran más escasos que ahora. Y para que el padre viniera, pasaba un año. Y entonces el padre dejaba a un ministro y le decía, si hay algún niño, póngale el agua. Y cuando yo llegue, cuando yo vuelva, lo bautizo. Eso se hacía antes, en los campos. Hoy día no se hace. Hoy día ya perdieron el trabajo, pero aún así hay gente que lo sigue haciendo. Después le hablo de eso. Entonces le estaba hablando de un preso, de un carcelero que tenía a Pablo preso. Y el carcelero a medianoche se bautizó con toda la familia. Y ustedes van a ver que no había un río que no agarró y dijo a los niños no lo bauticen y a los grandes sí, solamente para los grandes. Error. Hechos 16:30. Luego los sacó y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Yo quiero salvarme, dijo el carcelero. Ustedes pueden leerlo del 25, metieron a Pablo y a Silas presos, vino un ángel, destapó las cadenas, abrió la cárcel, el carcelero se asustó, agarró la espada y se iba a matar, y Pablo le dijo, no te mates, aquí estamos todos. El carcelero pidió una luz, se acercó asustado, tembloroso, y le dijo a Pablo y a Silas, ¿qué tengo que hacer para salvarme? ¿Qué necesito yo para tener la salvación? Para eso es el bautizo. Oigan, ¿qué se necesita para salvarse? Ellos le respondieron, cree en el Señor Jesús. Primero, para salvarse se necesita la fe, creer en Cristo. Si usted es un padre creyente, ¿por qué tiene a sus hijos grandulones y no los ha bautizado? Si usted es una madre creyente, ¿por qué su hijo va a tener 20 años y todavía no lo ha bautizado? Y viene donde el padre, ay padrecito, necesito que bautice a mi niño. Que entre el niño, 20 años el pelado. Soy un viejo. Es que no me ha quedado tiempo. Ah, sinvergüenza que no le quedó tiempo. ¿Y qué debo hacer? La catequesis. Ay, no, padre, es que no quiero hacer catequesis. Ah, ¿por qué no lo bautizó de pequeño? ¿Le pasaron 20 años? ¿Por qué en 20 años no esperó para llevarlo al médico, para llevarlo a la escuela o para llevarlo a comprar ropa? El bautizo es importante. Para salvarse se necesita creer en el Señor Jesús. Y te salvarás tú y tu familia. Y la fe del padre de familia ayuda para que se salve la familia. Miren lo que pasó. Y le anunciaron la palabra del Señor. Le anunciaron la palabra de Dios. Oigan. A él y a todos los de su casa. No dice a los niños, no, lo sacaron a jugar, lo apartaron. A él y a todos los de la casa, escuchen. En aquella misma hora. ¿Saben qué hora era? Versículo 25 creo. Para ver qué hora era. Para saber si dice, en aquella hora del día agarraron y fueron para el río. Se fueron a echar un baño, una inmersión. ¿Qué horas eran? Por ahí el versículo 25. A medianoche. ¿Qué hora era? Medianoche. 12 de la noche. A medianoche, a aquella hora del día, era medianoche, se fueron a bautizar al carcelero
en el río. Se fue toda la familia al río Jordán y se metieron. Se fueron todos. No. ¿Qué pasó a aquella hora de la noche? Los tomó y les curó las heridas. El carcelero le curó las heridas a Pablo y a Silas que estaban enfermos. Inmediatamente recibió el bautismo. El carcelero se bautizó, ¿y quién más? Él y todos los suyos. ¿Quién se bautizó? Él y todos los suyos. Los niños no se bautizaron. Los niños no, porque los niños no tenían que bautizar. Error. Entonces la Biblia enseña que el bautismo debe ser uno solo. La Biblia enseña que el bautismo debe tener fe el papá, la mamá, para que sus hijos sean bautizados. La Biblia enseña que no importa que sea en un río o no sea en el río, se necesita el sacramento, porque con ese cuchillo de cartón los protestantes cortan a muchos católicos. Y la Biblia enseña que el bautismo es para la salvación, tanto, mire, que el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 15, lo aclara mejor. San Marcos, capítulo 16, versículo 15, llega a decir que para salvarse se necesitan dos cosas. Mejor dicho, que si usted llega a morir y no tiene alguna de estas dos cosas, no se salva. Que tan importante es el bautismo, que si usted no lo recibió, puede ser que no se salve. Eso lo dijo Jesús. Marcos 16, 15. Paren la oreja, oído al tambor. Jesús les dijo: ¿Qué dijo Jesús? Oigan. Vayan por todo el mundo. Vayan por todo el mundo. Eso es lo que significa católica, iglesia católica, que está por todo el mundo, que predica por todo el mundo. Y anuncien la buena noticia a toda criatura. Hay que predicarle la palabra de Dios a todos, a los buenos, a los malos, a los ricos, a los pobres, a los gordos, a los flacos, a los negros, a los blancos, a todos. El que crea. Dos cosas. Primero, el que crea y se bautice. Segundo, y se bautice. ¿Cuál es el resultado de tener fe y de tener bautismo? Se salvará. La salvación. Entonces, para que ustedes y yo nos salvemos, debemos tener fe, creer. Y para que ustedes y yo nos salvemos, debemos tener bautizo. ¿Cuál es el problema de las sectas protestantes? Que dicen, a los niños no hay que bautizarlos. Si un niño muere sin bautizo, creía, estaba empezando a creer. No creía todavía. Murió sin bautizo. Entonces la Iglesia Católica dice, no, para que no pase eso. Entonces, lo vamos a bautizar y después de bautizarlos, lo vamos a catequizar para que crean. Y ya cuando estén grandes, tienen la fe y tienen el bautismo. Eso lo dice Mateo 28, 18. Marcos enseña que para salvarse se necesita la fe y el bautismo. Entonces, ¿a quién le trabajan los protestantes? ¿Le trabajan a Dios? ¿Quieren que los hombres y las mujeres vayan a Dios? Sí. ¿Pero quieren que los niños vayan a Dios? No, porque no los bautizan. Entonces la Iglesia Católica cumple lo que dice San Mateo capítulo 28 versículo 18. Primero enseña y después bautiza. Las dos son válidas y se pueden. Pero cuando San Marcos escribió, le escribió a gente grande. Cuando Mateo escribió, ya las comunidades grandes tenían sus hijos. Y por eso San Mateo llega a escribir distinto. Escuchen cómo dice Mateo que debe ser el bautismo. Paren la oreja, oído al tambor. Mateo 28, 18 en adelante. Jesús se acercó y les habló de esta manera. ¿Qué? ¿Qué le dijo Jesús? Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Miren, Marco dice, crea, bautícese. Mateo dice, bautícense y después enseñen. Y es lo que hace la Iglesia Católica. Escuchen. Vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos. ¿Cómo nos hacemos discípulos de Cristo? Bautizándolos. ¿Cómo nos hacemos discípulos de Cristo? Bautizándolos. Primero, bauticen. ¿Y a quién tiene que bautizar? A todos los pueblos.
A los niños de los pueblos no. Error, error, error. A los chiquiticos que no tengan fe del pueblo no. Error, error, error. A los que recién nacieron no. Mateo dice, a todos los pueblos me los bautizan. Y después de haberlos bautizados, ¿qué viene? Y enseñándoles La catequesis, la enseñanza, lo que hace la iglesia. Primero usted recibe el sagrado bautismo y después de recibir el sagrado bautismo, ¿qué viene? La enseñanza. Vamos a terminar con Jesús. Jesús fue bautizado. El Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 9, muestra a Jesús siendo bautizado. Y cuando Jesús fue bautizado, ustedes van a ver qué fue lo que sucedió. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona es bautizada? Cuando nosotros fuimos bautizados sucedieron estas cosas. Cuando sus hijos son bautizados suceden estas cosas. Cuando Cristo fue bautizado nos está mostrando la Biblia las gracias que nosotros recibimos a través del bautismo. Marcos 1:9. Paren la oreja, oído al tambor. en esos días Jesús llegó de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el río Jordán. La Biblia clara, fue bautizado por Juan. ¿Por qué Jesús no se bautizó de niño? Porque es que se tenía que bautizar niño y chiquitico. Porque cuando Jesús estaba chiquitico, Juan estaba muy chiquitico también. ¿Cuántos meses tenía Juan? 6, ¿se acuerdan? Al 6º mes fue enviado el ángel, Lucas 1:28, ¿se acuerdan? Al 6º mes. Tenía 6 meses, estaba pequeño, ¿cómo lo iba a bautizar? Tenía que prepararse, ya de grande, Jesús fue a bautizarse. ¿Dónde bautizó? En el río Jordán. Oigan, al salir del agua, Vio que los cielos se abrían. primero, a través del bautismo, según la palabra de Dios, cuando una persona recibe el sagrado bautismo, lo primero que pasa, ¿qué es? Vio que los cielos se abrían. El cielo se abre. Y cuando usted tiene la puerta del reino de los cielos abiertas, puede entrar cuando quiere. Por eso la Iglesia Católica bautiza a los niños, porque usted no sabe cuándo se va a morir, o dígame que sí. Usted no sabe el momento en que se va a morir, siendo niño, siendo joven, siendo adulto, siendo anciano. Entonces la Iglesia Católica lo primero que hace es bautizar a los niños para que tengan el cielo abierto. Y una vez que muera, pueda entrar al reino de los cielos si se portó bien. Si se portó mal, ustedes saben para dónde, para la quinta paila, por allá un poquito más allá. Lo primero que pasa con el bautismo es que los cielos se abren. Segundo, Y el Espíritu, como en forma de paloma, bajaba sobre Jesús. lo segundo que sucede con el bautismo es que desciende el Espíritu Santo. Esa gracia la reciben los niños una vez que son bautizados. Se hacen templos del Espíritu Santo. Reciben el Espíritu Santo. Se les abre el cielo, que los protestantes no quieren que tengan el cielo abierto porque no lo bautizan. Reciben el Espíritu Santo, que los protestantes no quieren que reciban el Espíritu Santo porque no lo bautizan. Y tercero y último, Entonces se oyó una voz desde el cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado. con el bautismo nos hacemos hijos de Dios. Esa es la gracia que se recibe en el bautismo. La tercera gracia es que sus hijos, a partir de ser bautizados, se hacen hijos de Dios. Por eso los bautizan, para que puedan decirle a Dios Padre, para que dejen de ser criaturas y pasen a ser hijos. Una persona sin bautizo es una criatura. Una persona sin bautizo es de la creación de Dios, pero no es hijo de Dios. Por eso la iglesia nos enseña que a los niños hay que bautizarlo. Y recordando el bautismo de Jesús, nos debe recordar a nosotros qué es lo que debemos hacer cuando un niño nace, cuando un niño venga, y no creer a los protestantes que quién sabe a quién carrizo le trabajan. No quieren que el niño tenga el cielo abierto. No quieren que reciba el Espíritu Santo.
No quiere que se le abra el cielo. No quiere que se hagan discípulos de Jesucristo. No quieren que los niños se acerquen a Cristo. ¿Se acuerdan del Evangelio? Dejen que los niños vengan a mí. No se lo impidan. ¿Y qué hacen los protestantes? Impedir el acceso de los niños al bautismo, porque con el bautismo se acercan a Jesucristo. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. A nuestra Madre, a la Santísima Virgen del Real, digámosle todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz.